Muy bien, ya estamos de vuelta, de retorno en el programa, 8 de la mañana con 29 minutos, siempre en los 102.3 de la frecuencia modulada, Radio Imagen y Canal 16 de Cable Mundo. Pido la palabra en esta edición de inicio de semana, hoy lunes 28 de agosto del 2017. Como siempre, un servidor, José Luis Rodríguez, le dice gracias por la preferencia, gracias por acompañarnos con su sintonía, y también a nuestros amigos que nos siguen a través de la imagen de la televisión, también muchísimas gracias. Bueno, se fue nuestra primera invitada, Gina Lorena Vázquez López. Ella tiene la actividad que ha conversado ampliamente con nosotros en torno a lo que va a ser Amazonía, símbolos y sentimiento, este 2 de septiembre en la calle de las Piedras. Y ahora ya le damos la cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es José Ledesma Chepot, es reconocido comunicador social, ahora dedicado, si cabe el término, o más involucrado, creo yo, es lo adecuado, al tema de la medicina tradicional. Con él vamos a dialogar en los próximos minutos. Primero que nada, dándole la cordial bienvenida y el agradecimiento de que nos acompañe. ¿Cómo está, José Antonio? José Luis, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los que sintonizan tu programa en estos momentos, a esta hora de la mañana, y muy convencido de estar aquí para poder conversar sobre el tema. Perfecto. Que acabas de mencionar. Cuando hablo de medicina tradicional, digamos que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de esas publicidades que también hablan de cura esto, cura. No. Definitivamente Cuéntanos un poco más, ubícanos en el contexto real de la palabra. Bueno, básicamente hay tres o dos formas de cómo poder identificar este tipo de tratamientos con lo que nosotros trabajamos, que es básicamente a medicina tradicional. Lo otro es charlatanería, definitivamente, ¿no? O sea, es en todo caso otro tipo de forma de que puedan ellos ofrecer sus servicios, pero en el caso nuestro es un trabajo directo con las plantas medicinales que viene a ser tradición de nuestro país. Es decir, hablamos de cuáles, por ejemplo, de manera puntual. Siempre se asocia el tema de la ayahuasca, por ejemplo, digamos... Bueno, en la Amazonía, claro que sí, ¿no? O sea, en nuestro país hay diversidad de formas de cómo curar con medicinas y plantas tradicionales. En este caso, nosotros trabajamos básicamente con el tema de la ayahuasca. Para eso nosotros nos hemos especializado con esta planta que es la Banisteriopsis capi, que es una soga, es una liana, que en conjunción con la chacruna o Chicotria viridis, que es su término científico, en cocción produce este té medicinal que nos ayuda a liberarnos las enfermedades de origen psicosomático. Pero aparte de ello también se trabaja con diferentes plantas cuando ya se hacen con dietas o con espacios más prolongados de poder dirigirse al monte, a la selva o a la chacra para poder curarse de otro tipo de enfermedades, ¿no? Básicamente somáticas, que son físicas. Digamos que no es una cuestión que de buenas a primeras yo digo voy a tomar esto y listo, ¿no? Tú has llevado un proceso de conocimiento, de tener información de cada una de las plantas, las propiedades que tienen, y de ahí recién aplicarlas. Así es, definitivamente como desde un principio yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder haber conocido estas medicinas desde hace más o menos aproximadamente casi 18 años de práctica, y de las cuales todas ellas tienen una previa, que es una preparación tanto física como mental para poder participar de ella y poder recibir la medicina. No es un juego, la medicina definitivamente no es una fórmula de querer venir a solamente abrir tu mente y de pronto encontrar psicodelia o visiones como otras personas lo buscan, pero en este caso no. La medicina ayahuasca es definitivamente una medicina tradicional, es una medicina que por su continuidad cultural también es patrimonio, y definitivamente nos cura estas enfermedades que manifesté, que son psicosomáticas, que son las impresiones que se van acumulando en nuestro ser durante el largo proceso de nuestra vida. Claro, porque tú has dicho algo que me parece importante ponerlo en su real contexto. Muchos asocian a la ayahuasca como que te das un viaje, no sé, un viaje imaginario, lógicamente, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, no es así. Definitivamente lo que nosotros debemos de buscar con la medicina es no las visiones, sino hay que buscar la curación, claro, la sanidad de nuestro cuerpo físico y también mental, ¿no? Es decir, y a propósito de eso, yo desde que te conozco hace un buen tiempo ya, más de 2 décadas,
un cambio brusco así, ¿no? O me equivoco, o siempre ha sido parte de tu vida y simplemente lo tenías, digamos, guardado, reservado para el momento adecuado. Soy esto, ahora sí me dedico a esto. Yo creo que, como siempre lo manifiesto a todas las personas que me preguntan esto, no existen casualidades en la vida, todo es causal. Entonces yo inclusive no soy de aquí de San Martín, pero sí soy hijo sanmartinense ya, porque vivo muchísimos años aquí. Me siento sanmartinense, pero definitivamente he tenido que pasar unos procesos para poder llegar a donde estoy haciendo ahora estas prácticas. Entonces he tenido que primero ser comunicador para poder lograr de repente visualizar o practicar esta medicina. Entonces no hay casualidades en la vida, todo es causal. Hay alguna forma de nosotros que estamos sentados aquí, no es por pura casualidad, sino todo es causal. De alguna forma u otra, el mismo destino nos empuja a poder encaminarnos a donde nosotros vamos a llegar finalmente a nuestra experiencia de la vida. José, ahora tú, dedicado a este tema de la medicina tradicional, ¿has logrado ya viajar a los conocimientos que tienes y la experiencia que estás acumulando? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Ya te permitió salir fuera del Perú? Sí, lo acabas de decir, nunca dejamos de aprender y definitivamente gracias a ser comunicador social también me ha permitido, por ejemplo, investigar más a fondo esto, porque yo entré a la medicina tradicional por un informe o un reportaje que tenía en el programa de televisión que era turístico, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el encuentro con esta medicina ha hecho de que yo pueda ir avanzando poco a poco y después con el conocimiento que ya se viene teniendo, porque tengo la palabra de poder expresarme y más la investigación que se ha hecho durante todo este largo proceso de años, he tenido la oportunidad de ser invitado a diferentes países para poder hacer talleres de saberes ancestrales o musicales inclusive, porque la misma medicina te ayuda a despertar el otro hemisferio que tenemos en el cerebro, que es la creatividad, la imaginación, en la cual podemos hacer música, podemos hacer arte y a su vez escribir o dibujar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste el tratamiento? Yo nuevo, primera toma que voy a hacer de ayahuasca, ¿cómo lo preparas? ¿Cuál es el proceso que se sigue? Teniendo en cuenta, por ejemplo, siempre se asocia cuando vemos el tema de ayahuasca a la música, porque te transmite tranquilidad, no sé, más o menos gráfica, no sé. Bueno, para poder acceder, digamos, a esta práctica, lo primero que tenemos que tener es voluntad. En base a esta voluntad y predisposición, tiempo y espacio que nosotros nos tenemos que dar, hace que podamos tener la facilidad de poder acceder a esta práctica con mucho respeto, ¿no? Porque lo que hay que buscar es, aparte de la voluntad, el tiempo y el espacio para poder preparar tu cuerpo físico, porque no solamente es de pronto tomar una decisión, mañana tomo y listo, sino hay que preparar tu cuerpo físico sin ají, sin alcohol, sin chancho, unos días, ¿no? Mínimo, o sea, en otros lugares te piden mucho más tiempo. Bueno, la práctica tradicionalmente y la continúa en el trabajo que haces, ¿cuántos días? ¿Una semana? Una semana o 4 días mínimo. Digamos, antes ¿se aplica el término de purga? O sea, ¿te limpias? Claro, exactamente. O sea, ahora no necesariamente hay que estar sucio o hay que estar totalmente mal para poder tomar la medicina. Definitivamente, más bien, en cuerpo limpio, en cuerpo sano, la medicina trabaja y funciona mucho mejor. Y los efectos que tú buscas con la medicina, el despertar conciencia, el aperturarte en el corazón, en el amor, en lo místico, en lo espiritual, o curar tus males físicos o emocionales o mentales, definitivamente funciona más si tú te preparas. Claro, porque una cosa es que tenga una información vaga y lo tome pensando de que se me van a ir los males, que otra situación sería de que sí, de conciencia, yo preparado, no, yo creo que eso me va a servir, entonces ayuda más todavía, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, cuando uno se prepara, inclusive, no solamente hay que dejar de comer ají, chancho, alcohol, o tratar de no tener sexo en los últimos días antes de la toma de la medicina, sino también, por ejemplo, si no tienes un largo tiempo de una limpieza estomacal, entonces es recomendable a veces
limpiarte el estómago para que puedas tener una mejor experiencia y puedas, digamos, no tener los estragos que siempre se tienen, pero tener una limpieza más profunda de tu ser, de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, ¿no? ¿En qué consiste, por ejemplo, yo te preguntaba hace un instante en el tema de una primera toma de ayahuasca? O sea, ¿es para tenerlo permanentemente o solamente una, dos, tres tomas y ahí acabó todo? ¿O se hace parte de rutina de nuestra vida y tomar como si fuera agua de tiempo, digamos? No es, no es así. No es así. Definitivamente tú puedes tomar tomar la ayahuasca como una experiencia, como la hice yo. Tomé la medicina como para experimentar y para poder hacer un reportaje de televisión, y me quedé en ella. Sí. Y de pronto cambió mi vida. Y muchas personas que me conocen antes de y después de, o sea, ven los resultados en mí como práctica, como ejemplo, para poder, digamos, saber que la medicina sí funciona, porque antes no era un tipo malo, pero era un tipo de repente diferente. En Ahora, otra de las interrogantes que se hacen muchos, me incluyo en ella, es de que tomas eso y te vuelves astemio, ya adiós reuniones, adiós trago, adiós ni social, nada, o te dedicas, ya eres un tipo, digamos, cerrado, reservado, ¿no? ¿Es así? No, el ayahuasca no es magia. Yo creo que, o sea, yo tenía esa idea, ¿no? O sea, claro. ya te fuiste del mundo terrenal, ya te dedicas lo que pasa es que la ayahuasca te permite visualizar o te permite enteógenamente ingresar a tu mundo interior y de pronto poder ver tu propia realidad, donde tú no puedes escapar de ella. Entonces, cuando tú te miras al espejo y dices, yo soy José Luis Rodríguez, y te estás mirando algún defecto en ti mismo, entonces no puedes escapar de esa realidad porque estás mirándote tú. Entonces, si tú ves tu propia realidad, lo que hace la medicina es simplemente mostrar cuáles son tus defectos y cuál es el origen de tus males, de tus enfermedades, de tus bloqueos. Y todo es mental, y es un proceso en el cual tú tienes que tomar conciencia. Si no tomas conciencia, lo tomas como una práctica y listo. O sea, finalmente, bueno, ya, pues fue una experiencia, fue una que pasó y listo. Pero si no tomas conciencia de lo que tú visualizaste o de lo que tú estás aprendiendo en ella, entonces simplemente no te sirve de nada, pues, ¿no? Entonces, pero sin embargo, tomas, por eso te decía, con conciencia y con respeto a la medicina, entonces ella te va a mostrar el verdadero camino, ¿no? En el caso de la selva, es la ayahuasca, lógicamente. Yo norteño, me acuerdo mucho del San Pedro. La Huachuma, claro que sí, claro que sí. Y teníamos en casa, ¿no? Pero lo usábamos, y me acuerdo mucho de mi señora madre, decía purga, para que te purgues. O sea, significa que te limpia el estómago, ¿no? Y salía, pues, parecía una especie de una limpieza, pero terrible. O sea, a veces uno ni cuenta se da qué es lo que tenemos adentro. Así es. Nunca te vas a dar cuenta si nunca te atreves a hacerlo, ¿no? Entonces, hay personas en el mundo que conocen mucho este tema también. Lo asocian, por ejemplo, el tema de la ayahuasca, que tiene vómito, tiene diarrea y todo. ¿Es así o cómo la cosa? Por eso te digo, cuando tú te preparas físicamente, no tienes esos estragos. Ya. Entonces, si tú te preparas unos 4 o 5 días, si es posible más tiempo, comiendo saludable, sano, sin comer ají, sin comer chancho, sin beber alcohol, entonces tu cuerpo va adaptándose, digamos, a algo que va a recibir para que pueda trabajar mejor y funcionar. Entonces, pero cuando tú haces todo lo contrario, los estragos son diferentes, entonces se te va por arriba, se te va por abajo, no te limpiaste el estómago, entonces la idea es prepararte para poder recibir esta experiencia, que es una experiencia única, es una experiencia recomendable, es una experiencia que es un regalo para nuestro cuerpo físico y mental. En el caso específico, José, tú eres comunicador, tenías programa de televisión, exitoso por cierto, y ¡pum!, desapareciste. ¿Qué implica? ¿De que vuelves a ello? Porque también tienes una revista. Sí, definitivamente llega un momento en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu rumbo? Entonces, dentro de la forma piramidal que uno tiene, ¿cuál es la práctica que más te agrada, más te gusta o te está dando mayores resultados? En el caso de la televisión, que ha sido mi pasión todo un tiempo,
He tenido muchos programas de televisión, de los cuales me quedé con una y que fue la última que originó a que yo me pueda ingresar a este mundo. También es parte de una práctica que es una pasión y definitivamente sigo trabajando, digamos, particularmente en diferentes empresas, instituciones que me llaman para poder hacer especiales o documentales o reportajes. Y aparte de eso, hay una tentativa, siempre hay una voluntad, un deseo de querer nuevamente reintegrarse, ¿no? Por ahí estamos viendo la posibilidad. Ahora no solamente hay un medio que es la televisión o los medios de comunicación, sino también las redes sociales, las redes sociales, que son muy importantes, que por ahí nosotros salimos, ¿no? Entonces, como comunicador social, últimamente, en todos estos años de práctica con la medicina, voy haciendo un resumen de la recopilación de tanta información que hay sobre esto y sobre mis propias experiencias. Y justamente para ello estoy escribiendo un libro. Entonces, como comunicador, mi compromiso no solamente termina en, dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro, sino también en poder comunicar a las personas con referencia a esta práctica ancestral que es milenaria, que es una práctica sana y saludable, y que obviamente muchas personas, siendo del mismo país, de la misma zona, desconocemos. Entonces, para eso estoy preparando todo un material que es una recopilación y una experiencia que va volcada en ella sobre lo que se debe hacer antes, durante y después de la medicina, donde vamos a hablar la parte tradicional, donde vamos a hablar la parte mística, la parte espiritual, la parte curativa, la parte científica y todo eso, ¿no? Ahora, en tu experiencia propia, José Antonio, ¿cómo lo entiendo? ¿Sanación o un proceso de cura o con otras personas que digamos ya son tus pacientes? ¿Cómo se entiende ello? O sea, ¿le das tranquilidad espiritual, personal? ¿Cuál es la figura? Digamos, porque cuando hablamos de medicina se puede asociar el término medicina, me vas a curar, ¿no? Claro. Yo digo, las personas que van en búsqueda de este tema, básicamente es por diferentes motivos, ¿no? Entonces, uno de los motivos principales es, digamos, el poder liberarte de algo que está muy impregnado en ti, que es justamente las impresiones que se van acumulando en nuestro ser, que es la parte del estrés, depresión, angustias, ansiedades, miedos, inseguridades, temores, que son prácticamente algo que cotidianamente nos acompaña, ¿no? Entonces, las personas nos enfermamos por diferentes motivos, ¿no? Entonces, pero más es por estas impresiones que se acumulan en nuestro ser y que nos hacen daño, ¿no? De una u otra forma. ¿Quién no vive estresado? Ese tema también me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, antes no se hablaba de estrés y ahora hablamos de la enfermedad del siglo XXI, del estrés. Así es. ¿Qué significa ello? Porque tenemos muchos problemas, tenemos preocupaciones. Mira, hay diferentes enfermedades que primero se manifiestan psicológicamente, que viene a ser esto, las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que está de moda. Y que definitivamente, si tú no te sabes limpiar, curar, proteger, cuidar, liberar, soltar, entonces lo que va a hacer es producirte enfermedades somáticas como la diabetes, como la gastritis, como los dolores de cabeza, los malestares del cuerpo, entre otras cosas. Hasta el propio cáncer son enfermedades psicosomáticas muchas veces. No necesariamente es a raíz porque todos lo tenemos, sino simplemente por un susto, por un miedo, por una impresión fuerte, por una pena, por una pérdida, se activa. Y entonces, si tú no sabes controlar eso, lo que va a hacerse es convertirse en una enfermedad física. Entonces, lo que tenemos que hacer de antemano y de antesala es justamente limpiarte, curarte, protegerte. Y hay diferentes formas, no solamente la medicina, sino practicando deporte, teniendo una vida saludable, despertando esa conciencia de poder lograr hacer una vida sana y saludable, ¿no? No necesariamente por ese lado, ¿no? Ahora, en este constante aprendizaje, vas aprendiendo, digo yo, como un investigador de la medicina tradicional, nuevas formas de tratamiento o más cualidades que tenga la planta, la ayahuasca. ¿Cómo es eso? El ayahuasca,
ahora, actualmente, no es, digamos, algo que estamos descubriendo recién. Entonces, esto ya es milenario, ancestral, sino que hace unos 50 o 60 años quizá aproximadamente atrás, recién se ha empezado a volcar al mundo occidental. Y entonces en el mundo ya hay mucho trabajo realizado sobre esta medicina, ¿no? Entonces se ha investigado muchísimo sobre esta medicina. Hay en las redes sociales, hay información, hay mucha información sobre el tema, pero no nos llega específicamente lo más necesario para poder lograr, digamos, transmitir lo que verdaderamente hace la medicina. O sea, en la ayahuasca hay mucho todavía por estudiar, hay mucho por descubrir, pero sin embargo es una medicina que creo, como peruanos, como sanmartinenses, como amazónicos, debemos de practicarlo para poder tener una experiencia de esta medicina que es del futuro. Tú me dices una afirmación que me parece interesante. ¿Por qué? Porque siendo parte de nuestra realidad, a veces no le damos la debida atención. ¿Y por qué siempre los de afuera rescatan, digamos, la mayor virtud en este caso, la ayahuasca? Por eso es que te preguntaba y te decía la interrogante de que tú viajas constantemente. Entonces, ¿por qué otra gente de afuera, qué, mente más abierta, cómo la figura? Bueno, si hacemos una comparación de la, digamos, de la gran masa que existe en el mundo, son muy pocas personas también que conocen el tema, pero sí es como que se ha investigado bastante y que las personas de fuera respetan mucho esta tradición. Por eso he tenido la oportunidad de ir como 5 veces a Europa para poder explicar sobre el tema, para poder hacer talleres, para que estas personas puedan venir al Perú, no solamente a mí, sino ir a cualquier otro centro. Siempre hablo yo de otros centros, siempre hablo de lugares que tenemos, pero que tienen que buscar cierta información para poder, digamos, acercarse, porque con la medicina hay muchas otras personas que trabajan y de repente muchos somos responsables, muchos somos personas que lo trabajamos con mucho respeto, pero hay otras personas de repente lo trabajan de otra manera y hacen quedar mal con la medicina también, ¿no? Volvemos al tema específico, José Antonio, como comunicador social, ¿volverás a hacer programa o está en agenda? Sí, está en mi mente por ahí dando vueltas muchas veces. Mucho me ha gustado hacer cámara de ruta, mucho me ha gustado hacer este programa Visto Bueno Amazónico, que ha durado más o menos unos 11, 12 años, ¿no? Y tengo una buena cantidad de fotos. Y entonces hay muchas cosas y sigo viajando por el Perú, sigo viajando por el mundo. Y entonces, por ahí como que me nace nuevamente hacer, aunque sea microespacios, microprogramas pequeños para poder sacarlo por las redes o por algún medio y ver la forma de cómo llegar, porque estar aquí frente a ti, conversar frente a un micrófono es algo interesante, ahora, es algo como que sí, muy familiar. Vuelves a tus raíces. Exacto. Ahora, si alguien que nos ve ahora, pues estamos en vivo a través del Facebook, ¿cómo contactarse contigo? Fácil, acabamos de hablar del tema de las redes sociales, ¿no? Entonces por las redes sociales hay el Facebook es algo muy masivo, busca mi nombre, José Antonio Ledesma Chepot, y me encuentra, ¿no? Entonces ahí tenemos mucha información, tenemos muchas cosas, o por el teléfono también, que es el 942 40 54 76. Ahora, cuando haces este tipo de tratamiento, ¿tienes un lugar especial en tu casa, no sé, un ambiente adecuado? ¿Cómo la figura? Por ahora yo lo que hago es prestar servicios. Definitivamente hay muchas formas de cómo brindar este servicio y lo que hago es justamente aceptar la propuesta de algunas personas que puedan venir y visitarnos y de pronto llevarlos a diferentes lugares y opciones de acuerdo a su economía, para que no juguemos con este tema de que es caro o es barato, ¿no? Entonces, a la medida de tu alcance se pueda brindar la oportunidad de poder hacer las cosas, ¿no? Muy bien, yo te agradezco una vez más, José Antonio Ledesma Chepot, habernos acompañado. La amistad nos une ya de más de 2 décadas.
también somos foráneos, pero ya hemos reciclado acá y nos quedamos acá. Ya no tenemos, reciclado, no. Yo tengo hijos, tengo familia, tengo todo. todo ya, Interesante. así que va a ser bastante difícil que la gente que alguna vez nos vio nacer, ya no viene, ya no viene. Nos quedamos acá, Así es. felices y contentos. Yo te agradezco una vez más habernos acompañado, era un tema que estaba pendiente, igual como ocurrió con la entrevista que te hice en el diario una vez, en Diario Voces, mira que hasta ahora siguen entrando y preguntan, ¿no? Por eso que es preferible ahora al término en el tema de las redes sociales, te permite, ¿no? Tú aquí estás, la gente te puede ver, la gente te ha escuchado con atención, sabe dónde puede contactarte, y todo aquel que tenga interés en el tema de la medicina tradicional y básicamente la ayahuasca, ahí estás tú. Sí, lo único que quisiera acotar como responsable de este trabajo que vengo desarrollando de investigación hace muchísimos años atrás, es de que producto de todo esto, de toda esta experiencia y acumulación de información como periodista o comunicador, muy pronto estará saliendo digamos, a la luz mi primer bebé, que viene a ser un libro. Un ¿no? libro, ¿no? Tengo hijos, claro, físicamente, pero esto es también es un poco bebé. el resumen de tus experiencias. El resumen de la experiencia y de todo lo volcado y de todo lo que hay por todos lugares, diferente tipo de información muy rica para aquellas personas que quieran conocer un poco más del tema. Ayahuasca, medicina sagrada, muy pronto. Muy bien, ahora sí, las gracias a José Ledesma Chepot de habernos acompañado, y también las gracias a nuestros amigos oyentes televidentes, porque el tiempo nos ha ganado, ya está esperando feedback para empezar la secuencia en los minutos siguientes. Con Carito Dávila yo me voy, les agradezco muchísimo, hasta el día de mañana, hasta entonces. Hasta aquí. ¿Aló imagen? Los momentos más importantes de la opinión bien dicha. Esto fue